Matt, sean bienvenidos a otro podcast que, bueno, de entrada ya se puso chingón porque vamos a hablar de un chingo de temas bien chidos que a todos ustedes les gustan mucho y que han hecho preguntas, que tienen dudas, que no se las vamos a resolver porque netamente son experiencias de nuestro invitado, pero son experiencias bien agradables que muy probablemente lo van a gozar muchísimo. Bueno, pues vamos a introducir a nuestro gran invitado, que es un gran amigo. Con nosotros está el Choc. Si no, no cuenta. ¿Cómo estás, güey? Bien, a toda madre, muy contento de estar aquí una vez más. Sí, ya, ya tiene un ratito que... Un ratillo, por lo menos será un añito. Sí, yo creo que un año. Que estuve platicando en otro podcast. En otro podcast platicamos de lo que hacía yo como DJ y como pues, en mi carrera como MTV y director de radio. Eso era como que lo que quería que dieras una pequeña introducción, que la gente sepa quién eres, qué hiciste, qué has hecho. Soy Choc P, también conocido como Choc Pereda, y soy actualmente locutor de 2 estaciones de radio, por extraño que parezca. Estoy en Código 21 con un programa que se llama Electrónica Secreta, y estoy en Reactor 105.7 con Rubio Donda, pero también soy DJ y soy ex conductor de programas de televisión. Estuve un rato en MTV con el MTV afuera, y luego estuve un rato con la Reclu y Leana Rodríguez, que ahora está creo que en Alfa. Hacía un programa que se llamaba Indie, y DJ sigo siendo. Hace poquito acabo de mezclar la semana pasada. De hecho, ¿De lo que estás platicando? Recuperándome, porque sí, ya hay una edad. Pero sí, la ruta del programa, porque ya hay una edad en la que todo el mundo del club es más joven que tú, entonces pues sí. Pero tienes que actualizarte y poner rolas. De hecho, todo lo que toqué la semana pasada, generalmente cuando toco, trato de poner por lo menos 4 o 5 cosas nuevas que tienen no más de 10 días en mi USB, pues. Sí, trato de tocar todas las veces, estrenar por lo menos un par de canciones. Oye, aparte, no te había dicho, pero es que chingón está tu Instagram, güey. Muchas gracias. No manches, tienes unas joyas, simplemente los propios estéreos, los A15 y que no te ve que publicaste, dije, no, me voló la cabeza, bien. Tengo un Walkman que es mi orgullo, porque soy coleccionista de audio y entonces me gusta mucho. Sobre todo colecciono vinilos y cassettes, y se siguen editando. Todo el mundo te pregunta, ¿no? Te dicen así de, güey, pero ¿a poco siempre lo vas en el Uber? Y entonces, no sé, a veces paso por un disco a la tienda de un amigo y entonces vengo de regreso y entonces el Uber te dice así de, oye, ¿qué es eso? ¿Es un acetato? Y entonces tienes que decir, no, es un vinilo. Los acetatos ya no existen, eso sí. Y siempre te dicen, ¿y es viejo? Porque piensan que es como que lo compraste usado, ¿no? Y entonces dices, no, se siguen editando. Y entonces ya te dicen siempre que su papá tenía una colección y todo ese tipo de cosas, pero ya no tienen por qué estar actualizados de que sigue habiendo como un mercado para los vinilos y para los cassettes. Para los cassettes menos todavía. Sí, es un poco menos, Pero sí hay, de hecho, el de Muse me lo acabo de comprar. El nuevo, del nuevo disco. Y está chingón. Es una versioncita que trae un cassette naranja, güey. Puta, está hermoso, Y de hecho, por ejemplo, recientes que haya comprado, los de Sepultura sacaron sus primeros 2 demos, 2 discos, que son como un EP y un disco. Se reunieron como Cavalera Conspiracy y entonces lo reeditaron en cassette. No mames. Entonces, y de hecho hay el bundle, ya sabes que cuando compras como la colección, que es como la camiseta con el CD y el vinilo y el cassette, y está bien chido. Y el cassette es rojo y está bien bonito. Y lo que hicieron fue, esos demos los grabaron cuando no tenían nada de varo ni nada de producción, y entonces los grabaron chidos, pues. Sí. Ya hay una gran diferencia entre el demo original y pues esta versión que es de este año. Salió el mes pasado. Qué chingón. La verdad recomiendo a la gente que te siga en Instagram. En Insta. Ahí está. Pones cosas bien chidas, güey. Con ñoñas. Sí, síganlo, o sea, los que son... No, es que yo creo que cualquier persona podría ser como admirador de las cosas que subes, la neta, fuera de cotorreo. Gracias. Pues sí, es que es muy divertido. Al final del día, coleccionar música, yo te lo juro por Dios, que cuando yo me muera, esa colección la estoy haciendo pensando en que alguien la pueda tener acceso libre a ella. Pues tengo un amigo de Radioactivo y de Reactor, Julio, que tenía este programa con el Chai y con claro. Y escribe y él donó todos sus discos, y entonces ya no me acuerdo dónde es, pero hay un museo donde tú puedes entrar y ver la colección de él. Y tengo otro amigo que es escultor que también donó toda su colección de viniles, y entonces tú puedes ir a un museo
y entonces pone sus viniles. Y yo quiero hacer lo mismo. O sea, y he comprado cosas a propósito para eso. O sea, cosas que son difíciles de encontrar. Sí. Para que cuando alguien tenga una duda de cómo era la escena de la música electrónica, pueda llegar y decir, a huevo. Pues simplemente esos A15 que tienes, creo que me decías que tenías una 13, ¿no? Sí. Sí, güey, esos... O sea, ya no es fácil. O sea, para los que creen que estamos hablando en clave Morse, no. Eso es un modelo de un mini componente que debieron de haber salido a principios de los 90. Sí. O finales de los 80, ¿será? Finales de los 80. Finales de los 80, principios de los 90. Pero para mí es la mejor versión de audio que puedes tener. Porque la fidelidad que traen esos aparatos es... Y es una mamadora, güey. Es esas cosas que ahorita estaba viendo, por ejemplo, tiene una tornamesa aquí y ese tiene contrapeso, y entonces es muy loco porque la gente no sabe, pero las tornamesas siguen siendo básicamente. ¿Te acuerdas cuando tú en la escuela de repente llegabas un día y la maestra tenía como unas latas de leche Nestlé con un hoyito abajo y les ponían claro. Es el mismo invento, sigue siendo lo mismo, nada más que tiene amplificación. O sea, tú agarrabas una lata y le ponías un hilito, y entonces la lata corría hacia tu compa que tenía otra latita, entonces tú le hablabas todo menos así de... Y el otro güey, ¡ay, no manches! ¡Sí, no! Y es el mismo invento. O sea, las tornamesas empezaron siendo, las inventó Thomas Alva Edison. ¡Qué chingón! Y entonces lo que hacía este güey fue agarrar una cosa que se llama una cornucopia, que literalmente es como si esto le hiciéramos un hoyito acá y le pusiéramos una agujita aquí. Y entonces tenía un cilindro de cera, y entonces empezó a hablar así, y eso es como un micrófono, y grababa el movimiento del cilindro de cera en el cilindro de cera. Y entonces tú, cuando le dabas la vuelta y empezabas a tocarlo en el sentido contrario, sonaba, amplificaba, la aguja vibraba y se iba amplificando porque estaba en un cuernito, y el cuernito es exacto. Y nunca ha cambiado de eso la tornamesa. O sea, tú tienes una aguja con un puntito de diamante y lo pones sobre un surco, y el surco hace que vibre esa aguja y pasa por un amplificador, un piezo eléctrico que se llama, que es lo mismo que le ponen a las guitarras acústicas para que suenen como guitarras eléctricas, y eso lo amplifican con una serie de procesos y suena música. Pero es el mismo invento desde la primera versión, que es un cilindro de cera. Que por cierto, hay grabaciones, para entrar en el tema, hay grabaciones de fenómenos parapsicológicos en cilindros de cera. No manches. Sí. De unas morras que eran unas mediums muy importantes porque se comunicaban con fantasmas que daban golpes en la mesa. Y entonces hay grabaciones de eso en cilindros. ¿Sería como lo que le dicen como psicofonía? Sí. Sí. Hay grabaciones de psicofonías en cilindros de cera. No mames, güey. Sí. Qué chingón. ¿Y esos dónde están o qué pedo? Pues hay un disco, hay un disco, de hecho. Si lo quieren buscar, aquí lo tengo. Está bien interesante. O sea, no lo tengo yo, sí lo tengo. Pero es un disco que editó un sello que tiene grabaciones de puras cosas paranormales. No. Sí. Está bien chido. Ahorita te digo cómo se llama, porque alguna vez yo en Reactor tuve un programa de miedo. No mames. Y una chava se decidió a hablar de una posesión muy importante, y yo tenía una grabación de la posesión. Órale, qué chingón. El disco se llama... Uy, esta es la grabación. Se llama Spectra Ex Machina, y es una antología de sonidos ocultos. Órale. Ahorita les enseño, les mando el arte para que lo puedan poner así. Ándale, sí, para que lo pongan aquí, exacto. Así mamador. Es más, ¿quieres oír un cachito de la posesión de Anneliese Michel? Mira. Sí. Eso es muy chido, güey. ¿Qué idioma está hablando? Alemán. Alemán, ok. Esta es la posesión que se llama como para el vulgo. Esta es la que lo vieron en una película que se llama El exorcismo de Emily Rose. Ah, ok. Ajá. Es el caso de Anneliese Michel, que es una chavita alemana, que es la única vez que han llevado a un cura a juicio por una posesión, bueno, por un exorcismo, porque ella falleció en el exorcismo, en uno de los exorcismos. Hicieron como 20 y tantos exorcismos, y ya muy al final pues ya no la libró su cuerpo. Y hay grabaciones de eso, y de hecho hay las grabaciones de estas morritas también. Hay una grabación de Arthur Conan Doyle, de pura gente que pues son como casos conocidos
Sí. De posesiones, de trascendieron. exorcismos, o gente que da discursos o cosas así. Mira, por ejemplo, este es el fenómeno este que te digo de la psicofonía. Pero son las chavitas que te digo que le pegaban a la mesa y después se les descubrió que era un fraude, pero... Y están los golpes. Sí. ¿Quién sabe de estos cuántos sean verdaderos y cuántos no? Pero por lo menos están ahí las grabaciones. Sí, algo chingo. O sea, me lo empecé a imaginar, sí, escuchándolo un poco tarde. Sí, no, sí te saco. Sí te ponen los pinches pelos de punta, por lo menos, güey. Bueno, de hecho el programa se llamaba La Hora del Repelús, y una de las cosas con este caso específico del caso de Anneliese Michel es que si tuvimos, o sea, para empezar, nos oían en el horario como familiar, y entonces sí teníamos que poner, porque era una estación de gobierno, es una estación de gobierno, Reactor 105.7, teníamos que poner antes del programa que a los papás acompañaran a los chavitos a escucharlo para... Como el disclaimer. Como disclaimer. Y en el caso del exorcismo de Anneliese Michel sí tuve que poner como una advertencia así de, oigan, saben que este audio es particularmente perturbador, entonces al tiro cuando lo oigan, sí, se oye. Sí. O sea, y eso ahorita, por ejemplo, digámoslo en video, ya cuando lo escuchas en puro audio, que por eso a mí me encanta la radio, porque pues la magia de la imaginación, güey, te lleva a otros lugares, ¿no? Sí, nos mandaban mensajes de, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Y tú has tenido algún encuentro paranormal? Tengo susto. Dos, pero uno es chido y el otro no. Bueno, no, de hecho los dos son chidos. Uno es de mi hermano. Ajá, a ver. Y está muy loco. Nosotros vivimos en una privada familiar que construyó mi abuelo hace muchos años. Y mi papá falleció, y entonces originalmente donde mi papá pasaba la mayor parte del tiempo era una casita donde tenía como su biblioteca y su estudio. Y mi hermano se pasó a vivir ahí. Y entonces mi hermano tiene dos hijos, mis sobrinos, y uno de ellos, el primero, era muy... de esos chavitos que tienen como muchos pedos para dormir. Ya sabes, como que de repente se despiertan y es un pedo, porque entonces ya tienes que ver que pasarte una hora cargando la fregada para que se durmiera. Y entonces siempre tenían como estos monitores de bebé, ¿no? Entonces es una casa de 2 pisos. Nicolás dormía en el piso de arriba, obviamente, y mi hermano con su esposa tenían el monitor en la parte de abajo, me lo cenaban y todo eso. Mi cuñada además cocina muy rico, entonces luego pues sí, era toda una producción cenar, ¿no? Y entonces un día estaban así, acaban de lograr que se durmiera Nico, y lo pusieron en su cunita en la parte de arriba, y tenían el monitor y estaban como, ya sabes, echando un cigarrito, fumando, tomándose una copita mientras cenaban y haciendo como sobremesa, cualquier cosa. Y de repente dice mi hermano que empezó a oír que Nico se estaba como despertando. Y él así, y dice, puta, bueno, ya, apagando el cigarro, no sé qué, de repente que dice que alguien le hizo que lo oyeron así clarito en el monitor de bebé. Y que se pusieron así de, güey, qué pedo, se metió alguien. Ya subieron y no había nadie. Pero dice mi hermano que él cree que fue mi papá. No manches. Que estaba como alivianando, porque sí, era donde vivía, o sea, donde prácticamente pasaba todo el tiempo mi papá. Ay, güey, ese es tu fuerte, güey. O sea, sí, se espantó mucho mi hermano. Ajá, exacto. Y mi hermano está bien loco porque mi hermano es periodista científico. No manches. Él decidió hacer la primera asociación mexicana de periodismo científico porque él piensa que tienes que tener como un control al respecto de los artículos que publicas, todo ese tipo de cosas, como ser muy profesional. Claro. Y él dice que él sí lo vio. O sea, él dice que sí lo vio. Y aparte considerando que pues es súper escéptico para esos temas, ¿no, güey? Sí, no. O sea, ¿y él cómo lo explica? Pues él cree que sí hay como energías. O sea, dice, es que siempre platico de eso con él, porque yo no es que crea en los fantasmas, pero a mí me encanta leer. O sea, sí he tenido experiencias personales y sí me encanta que exista la posibilidad. Y me da mucha risa porque siempre ves como los programas paranormales y siempre les hacen como las mismas pruebas, ya sabes, como el típico de que sacan o sea, tienen una cosa para medir la temperatura, claro, una cosa para grabar y después escucharlo y todo eso. Y yo creo que para poder medir los fantasmas no hay como ninguna técnica real que hayamos descubierto todavía. Pero él sí cree que hay como fenómenos
paranormales. De energías residuales, que hay como ahí energías suficientemente fuertes que se quedan ahí por alguna razón, pues por un hecho traumático, por alguna cosa así como fuerte. ¿Y tú qué experiencia has tenido? En esa misma privada, sí, no, en esa misma privada tuve otra yo, que es que yo vivía en una de las casitas de la privada, en lo que me logré independizar e irme ya como a mi propio departamento. Me prestaban una casita y yo ahí estaba, cuando era una época en la que estaba en la prepa y era como medio vago, la verdad. Y tenía unos amigos que eran como de dudosísima procedencia, bien chidos al mismo tiempo, bien... Pero sí, éramos como los chicos rudos de la prepa y teníamos como muchas historias muy locas, ¿no? Y entonces, una vez se quedó a dormir, o sea, típico que haces como fiesta, termina la fiesta, o sea, nos fuimos a un bar, después regresando al bar se quedaron como un rato más en mi casa, y después de que se quedaron un rato más en mi casa, ya se empezaron a ir, y era como en tiempos en los que había nada más, tenías que hablarle a un sitio para que pasaran por ti como un imbécil. Ajá. Y no era como que pudieras sacar un Uber y ver Taximex. Ajá. Y luego además mi compa, sí, Taximex literal. Ajá. Mi compa, el que se quedó, no tenía como presupuesto para irse, entonces a huevo tenía que esperarse a que terminara, a que abrieran los camiones y el metro. Y entonces eso era como 8 de la mañana, 7 de la mañana, pues. Y entonces me dice, le decían, era un vato de la pandilla que a mí no me terminaba como de acomodar. Se juntó muy poquito rato con nosotros, pero tenía como unas historias como que lo hacían sonar como una persona mala, pues, ¿no? Yeah. Como alguien que tenía como malas intenciones o que había hecho como cosas malas en la vida. Porque mis compas habían hecho cosas malas, pero era gente como de buen corazón, pues, ¿no? Y eran como muy rudos y todo lo que quieras. Y andábamos en muy malos pasos, sin duda, pero eran chidos, o sea, y no eran como... No eran malos, pues, ¿no? Estaban en malos pasos, pero hay una diferencia bien grande entre estar en malos pasos y ser malo. Y este vato, mis compas le tenían como respetillo, por decirlo así. Esa es la parte, ahí es donde empieza la historia, pero bueno, tantito antes hay como una especie de prefacio, que es que en esa casa en particular yo siempre oí en la noche que había un gatito. Todavía tuve mascotas, a fecha tengo un gato, el Mingo, y en mi casa siempre hubo, o sea, cuando mi papá estaba vivo era el Orlando y la Maga, luego la Tomasina, siempre tuvimos como gatos, perros y ranas, lo que tú quisieras. Esa casa era animaleros, ¿no? Y en esa casa en particular donde yo me estaba quedando había piso de duela y sonaban las patitas de un gatito en la noche. Yeah. Y luego cuando yo estaba bien jetón sentía el peso en la cama de un gatito, o sea, te lo juro que de repente me movía y decía, chale, pues habrá un gatito. Y decía, se me hace como bien, decía, pues ¿por qué un gatito viene a dormirse y luego cuando me despierto ya no está, ¿no? O sea, se está metiendo, ¿qué onda? Y entonces ya, total, ese es como el prefacio. Entonces se queda este güey a dormir en la casa. Y en la mañana siguiente amanezco y bajo al cuarto el cuarto de huéspedes, que era como todavía una cama con unas cobijas y ya. Y no estaba este güey, y se me hizo como bien raro, porque además ni siquiera estaba como que descendido ni nada, como que no había pasado la noche. Es que al día siguiente huele, como que alguien se quedó ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Más te pusiste una borrachera como la que traíamos. Y ya se me fue se me fue la onda, y como en la tarde pasé, o sea, fui a comer con mi familia, y en la tarde pasé a casa de mis compas y les digo, oye, ¿qué va con este güey? Y digo, mi compa era el Billy y el Bruno, vivían juntos. Digo, ¿qué pedo, Bruno? Este güey se fue, ¿supiste algo de este güey? Y entonces, me dice, no manches, Beto, me decían, Beto, a las 6 de la mañana llegó a aventar piedritas aquí al departamento. Ellos estaban en un segundo piso, bueno, primer piso, técnicamente, o sea, planta baja, primer piso, dando la calle, y les aventó piedritas para despertarlos y se quedó. Y el güey se había ido desde mi casa, que estaba por el Parque Hundido, hasta la calle de Puebla, en la Roma, caminando así de... Y entonces dice que, o sea, llegó y les contó que algo le estaba gruñendo en mi casa a él. O sea, que alguien le estaba gruñendo, que sentía una presencia en el cuarto que le estaba gruñendo y haciéndosela de pedo a él. Y entonces se fue. Y yo tengo la teoría de que era como el espíritu de mi gatito que me estaba como defendiendo, porque pues este güey no era chido. Sí, como que era... Ajá, como que sintió algo raro. Y dijo... No te quedas aquí. No te quedas aquí, papá. Ajá. Ay, cabrón. Está fuerte, güey, ¿eh? Sí, y desapareció el gatito y desapareció este güey jamás lo volví a ver. O sea, esa fue la última vez que lo vimos ahí y ya nunca se volvió a juntar con esos güeyes.
Ni, Ya, o sea, ni con nunca. ellos, ni contigo, ¿no? Con nadie. Y tú ya nunca volviste a escuchar al gatito, güey. Y ya no volví a escuchar. No manches, güey. O sea, como si estuviera esperando el gatito ese momento de, no sé si se puede llamar liberación. No sé si es la palabra correcta, pero Sí. sí, Sí, pues él tenía una misión muy específica y llegó, la cumplió y tan. Dice mi novia que cree mucho en eso, dice que muy posiblemente ella cree que era como el espíritu de mi papá que llegó como, y fue como la forma que pudo llegar a como hacerme el paro esa vez en específico. Que mi papá sí conoció a estos güeyes, ¿no? O sea, mi papá falleció pues ese año, un poquito antes. O sea, digamos que más o menos en esa temporada. que ya sabía que a lo mejor estos compas no eran Sí. del todo No era nada fan de ellos. Sí, pero ese güey en particular ya nunca regresó. Y a la fecha no tienes ni idea de. No, y además son de esos cuates, o sea, de esa pandilla todos tenían como apodo, no nombres. Por ejemplo, uno venía platicando con el Uber de uno de ellos que le decían el aguarrás, ¿no? Y entonces nada más sé que le decían el aguarrás, pero no sabía decirte cómo se llamaba ni qué hacía, pues. Sí, no sepa la madre ni para buscarlo en redes ni nada. No, así de, tú buscas en aguarrás. Tengo un par de ubicados y los he visto un par de veces y ahí andan, pero ese güey en particular no. No manches. Que sí has encontrado por el apodo. A los demás sí sabía el nombre y de uno pues es que es muy famoso porque pues, es como un punk del Chopo, como de los importantones, sí, pues, de los que todo topa. Entonces el zorro es primero siendo peluquero y entonces ese güey es como famoso. Sí. Y más si estás como medio en esa comunidad, rápido das con este canal, ¿no? O sea, no hay como tanta falla en la ecuación. No manches, güey. Esa está. Sí, esa es muy loca. Porque ahorita que lo estoy como sobreanalizando, que no debería yo de hacerlo, o sea, la realidad es que si tú sentías como, o sea, quizá no miedo, pero esa incomodidad de, se va a quedar este carnal, ¿no? O sea, como de, no sé si sea miedo, no sé cuál sea el sentimiento que tienes, pero tienes la incomodidad, güey. Era incómodo por una razón en específico, que cuando esto lo conté una vez en mi programa de radio, pero no conté como esta versión porque no quería como meterme en pedos con nadie, pero este güey supuestamente había tenido un accidente de casa y ya no me acuerdo si le había dado con ya no me acuerdo si había matado a un primo por accidente o creo que sí ese era como el rum pues, o sea que había tenido como un accidente de casa y entonces había quebrado a un primo suyo. No manches. Y entonces estaba como eso de que a mí me daba como un chorro de miedo él en específico por eso. Ajá, porque dices, güey, pero típico que charreta y... Ajá, pero además era como esas cosas que nunca vas a saber si son ciertas porque pues mis amigos, a todo el mundo le gustaba, estamos en la edad en la que justamente exagerabas un chorro de cosas, entonces claro, posiblemente nunca le pasó nada al primo y nada más le dio un escopetazo con un diablo y lo tenía el primo ya sabes. Ajá. Yo tengo por ahí un diablo todavía. No manches, cuando era chavito pues era sí, güey. Estaba bien chido jugarlo. Pero el run era ese, entonces era así como, no, es que ese güey pues, sin querer mató a su primo y no sé qué, y seguro no era cierto, pero a mí sí me daba un chorro de miedo. Sí, pues imagínate que te cuenten así, oye, este canal sí quiebra gente, ¿no? Porque aparte ya se va haciendo la cadenita así de favores donde le dio un madrazo y el otro güey cuenta que le dio con una escopeta y el otro güey cuenta que mató como a 10 y dices, no manches. Pero el cabrón bien tranquilo así que, ¿qué? Sí, no yo pegado, pero aún así mi gatito dijo, ni animales, no te quedas más. No, porque aparte sintió, o sea, algo debió de haber sentido, o sea, algo a huevo debió de haber sentido para tener como justamente esa reacción, güey, que al final pues no fue la que a lo mejor estaba esperando pues el gatito. No sé, o sea, sí está... Sí, es muy loca historia, es muy loca historia. Sí está chido. Fíjate que yo de chavo, nosotros visitábamos como muchos panteones y historias de terror. Nos encantaba así de morro, ya sabes que siempre alguien saca el coche así de, pues que yo le puedo sacar el coche a mi mamá, o éramos una pandilla como de, pues, ¿qué te gusta? Como de 8 o 10 integrantes, güey, y los viernes íbamos a echar el pedo, y ya estando medio pedos, pues íbamos a buscar historias de terror, ¿no? Así de, no, pues que vámonos a un panteón, nos brincamos y vemos que pues, órale, güey. Y lo raro de esto es que, bueno, ahorita ya es como muy fácil de agarrar y ponerle al Maps panteones, o incluso yo creo que si te le pones historias de terror, llévame, con un que te lleva.
Pero en ese momento no había ni No. maps ni nada. Y siempre había un güey que decía, yo sé llegar. Sí. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Y, o sea, Esos amigos, ellos habían encontrado unas cuevas en Villa Verdún. no manches. Y entonces, literal, llegabas a Villa Verdún y había una pluma. Y entonces el policía de la pluma le valía madre, estaba jatoncísimo. Y entonces entrábamos con el coche, lo estacionábamos ahí. Te esperabas a que no estuvieran los vecinos viendo, que pues generalmente los vecinos no estaban viendo a los viernes a las 11 de la noche. Nos bajábamos por una cosa caminando, por como una especie como de... Pues sí, era como... Pues Villa Verdún son como... No sé cómo se llama el nombre científico, pues, pero es decir, literal, como una laderita con un chorro de pasto grandotote y unos árboles, y luego subías otra laderita con un chorro de pasto y unos árboles, y habían unas cuevas. Y esos amigos míos, pues, nos metíamos ahí, y comprábamos pisto, y ellos fumaban un chorro de marihuana, y se habían robado una lápida de la carretera, de estas de los señores que venden lápidas. Ah, claro. De que ves que bien tienen fuentes y luego tienen un ángel así todo feo y una lápida. Y estos güeyes se habían robado una cruz. Y entonces tenían una cruz adentro y nosotros nos metíamos en las cuevas y nos poníamos así a fumar y a tomar como idiotas y a estar ahí. Y el chiste era como supongo que era como prueba de fuego, pero pues ahí estábamos. O sea, no hacíamos como realmente nada malo. Si no era en las cuevas, entonces era en una cabañita en Valle del Conejo o cualquier cosa así súper tonta. Pero el factor de las cuevas pues era como... El riesgo, que ahora que lo ves dices, no mames. Pues estaba como raro, porque además era como meterte a fumar marihuana a una cueva donde hay una cruz que te robaste, que es de una tumba, pues no es como buena idea. O sea, no suena algo de energía positiva, güey. No, sin duda, pero nunca nos pasó nada. Y yo creo que fue como un muy buen... Yo no le tengo miedo casi a nada. Ajá. Es muy raro que a mí me dé miedo a algo sobrenatural. Ajá. Y fíjate, algo bien tonto que un día nos pasó. Dice, no sé cómo salió el tiro y no, pues vamos a Cañitas. Pues estaba recién el tema, güey, estaba recién. No, pues vamos. Entonces me acuerdo que yo iba manejando y de repente el güey que sabía llegar, pues obviamente como íbamos en caravana, pues el que iba al frente era porque él sabía llegar, ¿no? Entonces yo el que traía de copiloto, güey, era el güey que sabía llegar, güey, ¿no? Entonces de repente, no sé, ya habíamos entrado como a esa zona de Popotla y eso, y me dice, güey, párate. Todos pongan atención, pero así, o sea, le baja el volumen del radio, ¿verdad? Y dice, mira, güey, a partir de ahorita, cualquier cosa que veas, no te pares, güey. Así, qué pedo, güey, ¿no? O sea, pero dice, tú, pilas, güey, o sea, ahorita ya no te desconcentres, güey. Sí, exacto. Dice, y te fugas, güey, o sea, si yo te digo, te pegas, nos pelamos todos. Todos, vas. ¿Pero por qué, güey? Si no, es que la zona está muy culera. ¡No mames! ¿Qué tal dices, güey? O sea, pero todos nos pusimos tensos así. Porque pues aparte íbamos varios, ¿no? Así. Y yo, ay, idiota. Pero sí la zona era, bueno, o lo que diste cuenta que en ese momento estaba muy feo ahí. Sí, pesada. Y ni siquiera pudimos entrar, ¿eh? O sea, ya había un portón así, Sí. gigantesco, y ya habían puesto reja y todo, porque todavía intentamos brincar. Pues te valía verga la vida, ¿no? Entonces le intenté porque era un portón así de grande, era un portonzote grande, y por la ventana yo todavía le intenté subirme. Yo era muy hábil haciendo el tipo de acrobacias. No, o sea, no, sí estaba como hecho. Entonces se ve que ya alguien lo había hecho. Pensado para que ya no exactamente. Pero no, ahí no pudimos entrar. Pero aún así afuera sí se sentía una vibra, una energía muy negativa. Hay lugares así. En esa particular de Cañitas, en el que dije, ay, cabrón, o sea, sí se siente pesado, ¿no? Y ahí pues ya dentro de la bolita, pues siempre no faltaba el güey que sabía completamente la historia. Y pues contándola ahí afuera, también como que le ponía un gradito de pues, sí, le echa el chico de exacto. Un chorro de ganas. Ajá, o sea, para pasar unas bien. Y así de repente, pues hubo una temporadita en que todos los viernes hacíamos eso, o sea, agarrábamos el pedito y de ahí nos íbamos a buscar algo que nos causara como un poquito de terror. Para nosotros eran las cuevas, literal, irse a meter a las cuevas de Villa Verdún, que yo no sé si sigan existiendo, no sabría llegar otra vez a las cuevas. Medio me acuerdo y todo eso. Teníamos un Zuru que era del Billy, lo manejaba el Bruno, y entonces íbamos a ese cotorreo y pues ahí estábamos 8 güeyes metidos con la hermana del Billy y ahí todos fumando marihuana y mal viajándonos durísimo en unas cuevas sin luz.
No manches. También estaba chida la experiencia. O sea, digo, no sé, pero para mí. O sea, sí, sin duda. No, y además, bien que mal. O sea, yo lo pienso y no entiendo cómo. O sea, no me acuerdo por qué era como tan atractivo. Porque es así como esas cosas. Pues no estabas en un antro, no había. Teníamos una grabadora a lo mucho. Ajá. Y aún así, sí lo recuerdo con mucho cariño. O sea, sí teníamos. Sí, estaba bien ñoño. Y luego bajarte de las cuevas era como todo un pedo. Y una vez me acuerdo que vimos una señora, según nosotros. Y luego correr, güey. Y entonces quedamos quietos porque tenías que bajar como en turnos y además era como de los Goonies, literal. O sea, había como una parte en la cual había como dos formas: de bajar normal y corriente, o la de que bajabas por la resbaladilla, le decían ellos, y entonces te dejabas caer por un lugar donde ya habían hecho como una rutita. Y entonces te quedaban los pantalones verdes así del culo porque puro pasto mojado. Y entonces una vez salimos de las cuevas y había una señora, según esto nos dice el Bruno, no, cuidado, espérense tantito, hay una señora. Entonces ya vimos la señora, ¿no? Y estaba ahí como una señora. Pero lo loco es que cuando salimos y pasamos por donde estaba la señora tendría que haber estado subida en un árbol. Y entonces esa es mi única otra experiencia paranormal que tengo. Porque sí, pues, dice el Bruno cree que, o bueno, nos quedamos en que posiblemente era una bruja. Uy, qué chingón, güey. Sí, porque sí estaba en un lugar y se veía como, digamos, exacto. O sea, digamos que cuando tú la ves, estaba como puesto todo así. Voy a agarrar a esta pobre calaca, faltándole el respeto. Digamos que tú ves así como los árboles, ¿no? Que la fregada. Y entonces tú desde donde estás en la cueva veías a la señora aquí, digamos que era así, ¿no? Y entonces decías, pues esto es vegetación. Y entonces pensabas que era piso. Y a la hora que bajabas y veías todo el cotorreo, te dabas cuenta que en realidad estaba en alto. Ajá, o sea que o flotó o se trepó. Sí, era una señora súper ágil como el Spider-Man que estaba ahí checando que nadie hiciera nada malo. Así de, ¿dónde están estos muchachos? Sí, esa es la única otra. No manches, esa me daría como un poquito más de culo, güey, ahorita, güey. Pues nosotros estábamos locos, honestamente. Sí, no nos da, o sea, no lo pensamos así en ese entonces. Sí lo platicamos, pero sí, no. Pues aparte lo tomaron a lo mejor ya a súper relajo, ¿no? Sí, pues además era, o sea, ya de por sí, si estás en unas cuevas con una cruz, ya todo lo demás era, o sea, ya no una señora, güey. Sí, güey, una señora. Probablemente era una bruja. Una bruja, sí. Cuando yo era muy chavito, vivíamos cerca del cerro de Martín Carrera. Mis abuelos vivieron ahí. Entonces, una temporada yo de muy chico vivía ahí con ellos. Y yo me acuerdo que ahora sí que subíamos a la azotea, y sí se veían las bolas de fuego. Entonces todo el mundo decía que eran brujas. Yo era realmente muy niño, o sea, jamás subí, jamás vi si era cierto o no. Sí, pero todo el mundo sabía, ¿no? O sea, y se veían muy cerca porque literal vivían como pues, imagínate que aquí empieza el cerro, de aquí para acá, y pues se hace cuenta que la casa de mis abuelos era a tres cuadras de ahí, de donde inicia el cerro, güey. Entonces sí se veía mucho, o sea, las bolas de fuego, y sí de repente pues desaparece el fuego. O sea, digo, para los que no sepan, esa es una cosa que en teoría pasa en ciertos lugares, que es que las brujas, para ir de un lado a otro, se vuelven como una bola de fuego que pasa nada más como por el cielo y desaparece. Y es como esas cosas que en principio en todo México pasa, y sobre todo en lugares donde hay cerros pasa mucho más. No sé. O sea, ¿y te ha tocado? Bueno, aparte de esta señora... No, una bola de fuego no. No, yo las vi muchas veces, y tiene un poquito que vi una. Fíjate que fuimos al Corona Capital, a un festival a Guadalajara. No me acuerdo qué fue. Y entonces, pero pues aparte, con este cuate socio que tengo, pues a la fecha somos medio aventurados. Entonces, eran como hace cuenta, 11 de la mañana, y el festival era hoy, nosotros sin boleto. Y ya dónde están los Strokes, Blonde, y digo, güey, pues vamos. Pues ahorita nos hacemos unas 4 horas manejando, güey, en chinga, pues órale, así, o sea, en caliente, ¿no? Entonces a Guadalajara perfecto, la suerte de que una morra me dio un boleto así, ay, me sobra, me regaló el boleto, el otro lo compramos en un precio así ridículo también, porque otro güey ya estaba ansioso por entrar y el compa lo había dejado afuera. Entonces tal que hasta las facilidades para entrar fueron así de... Sí. De que todo se dio, ¿no? O sea,
pues ya todo muy chingón. Yo soy muy fan de Blondie, entonces disfruté a Blondie así como niño, así. Terminó el concierto y fue en la Arena Vicente Fernández. Entonces, pues así de, pues nos regresamos, ¿no, güey? Es que son las 3 de la mañana. Le digo, güey, mira, son las 3 de la mañana. Le digo, en lo que llegamos al centro y encontramos hotel, nos van a dar 4 y media. Le digo, vamos a ir regresando, pues, ¿qué te gusta? Como a las 7, 8 de la mañana ya a la ciudad. Pues vámonos de regreso. Entonces, de repente, el mapa nos manda por no sé, no nos mandó por la carretera, sino de repente nos manda como por una libre, ¿no? Pues chingón. Y en medio de la carretera, un topezote, güey, así. ¿Qué pedo, güey? Está súper raro, pues esto es una carretera, güey, no puede haber un tope, güey. Pasó. Entonces, de repente, yo iba de copiloto porque nos dividimos el trayecto, ¿no? O sea, claro. Ya tú al principio, yo llegando para allá, cambiamos, va. Entonces, de repente, pues yo veía así como amarillo. Y yo dije, se me hace que ya estoy muy cansado. Y entonces volteo y era así, güey, o sea, las bolas de fuego, pero un chingo, güey, ¡fum! Y le dije, no, estoy bien, ya, o sea, ya lo pide. No le voy a decir nada. Pero de repente lo vi tan cerca que dije, bueno, tengo que preguntar como para cerciorar que... Y le dije, oye, güey, pues trata de no distraerte hacia adelante. ¿Tú qué es esto? Pero quiero que me digas qué ves a la derecha. Entonces voltea y dice, no mames, fuego. Y dije, por lo menos... ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! Dije, por lo menos no estoy viendo... O sea, si no me volví loco, ¿no? O sea, porque como que eso me preocupó de momento. Pero, o sea, eran así, fum, y se desaparecen, fum, y se desaparecen. O sea, y mucho, o sea, no una, o sea, varias, güey. ¿Dónde? No sé, o sea, trayecto Guadalajara, Ciudad de México. No tengo ni pinche idea de dónde estaba. Sí, exacto. Pasó, entonces pasamos ese pedacito fueron bastantes kilómetros, yo creo que han sido unos 40 kilómetros de eso, güey. Así hasta no voltees, no hagas contacto visual, y nada más porque no había la matita protectora, güey, si no yo me hubiera puesto mi matita protectora ante cualquier cosa. Entonces llegamos, pasamos ese pedazo de carretera y como que nos metió a un pueblo, ¿no? Entonces en el pueblo, hace cuenta que vida total, güey. Todo abierto, güey, arrancones, chicas de la vida galante, pero así, o sea, ¿qué pedo, güey? Y digo, mira, ¿qué pedo? No, pues el nombre ese que le siguen, siguen. Entonces de repente en un semáforo, o sea, la historia se puso bien entre macabra y peligrosa, güey. Porque de repente en el semáforo, así, el clásico así, pues no sé si narco o el estereotipo que tenemos de narco. Un vato. Ajá, el vato de la camionetota con los cuernos de chivo, ya sabes, se nos empareja. Y le digo, güey, no hagas contacto visual, güey, tú te pones verde, arráncate, no hay pedo. Entonces, se nos empareja, güey. Y yo dije, no mames, cabrón. Pues ya le digo, ya se puso el verde y el güey atrás de nosotros. Atrás de nosotros todo el trayecto. Cuando acabó el pueblo, salía un puentecito y ahí el güey se desvió. Y hace como que no sé a qué venían estos mijos, pero nos sacó del pueblo. Yo quiero verlo del otro lado y como un gran ángel de la guarda que nos sacó del camino, ¿no? Entonces pasó y de repente me das de cuenta que a lo lejos se veía así una madre roja y dije, y no, yo sí ya estoy loco. Entonces le dije, oye, güey, ¿sí ves ese punto rojo o estoy pendejo? No, sí, güey. Pero bueno, vamos a acercarnos qué es. Pero para ese punto eran, ¿qué te gusta? 4:30 de la mañana, güey. Entonces, ahí en ese ya marcaba el mapa que nos íbamos a meter ahora hacia la carretera. Ya estábamos por Michoacán, ¿haz de cuenta? Güey, era una cruz, güey, con unos LEDs. O sea, ya cuando te acercas, pero con unos LEDs así, fuertes, cabrones, güey, se veían a kilómetros esa madre. O sea, no, obviamente no la alcanza a distinguir porque tú estás lejos, pero se veía cabrón sobre la autopista. Y le digo, güey, ¿qué hace una iglesia encendida a las 4:30 de la mañana, güey? Pues cuidar el changarro. Y ahí, güey, órale. No, pues ya no metimos a la autopista y así como, ya, se acabó el pedo. Y de repente, güey, así, sobre el acotamiento, güey, yo platico, hay güeyes que no me creen, esclavos. Así, encadenados, güey. O
O sea, y era un grupito como de 20 esclavos, y adelante una patrulla, y atrás otra patrulla. Y esos güeyes caminando con taparrabos, güey. ¿Qué pedo con esto? Y le digo, güey, ¿sí ves la esclavitud o no? O sea, todavía para todo pregunté porque sí, pues, dices que no, o sea, nomás como para corroborar que estamos viendo lo mismo, güey. Porque si no, ya es pinche producto de mi imaginación y ya la cagué, güey, ¿no? O sea, valió verga mi vida. Y me dijo, no, güey, ¿qué pedo con esto? No mames, cabrón. Pero se vio, eso se ve impactante, güey. Pues sí. O sea, así como lo he visto en así como las películas, así, güey, así. O sea, no sé explicar por qué, para qué diablo significaba eso, güey. Pero iban encadenados, güey. O sea, con cadenas. No mames, no, aquí sí písale, güey. O sea, no sé, sí, o sea, písale, güey. Las brujas del narco y los esclavos, ya mejor, los que te dieron miedo fueron, sí. Sí, yo creo que me dio más miedo el narco y los esclavos que las brujas. O sea, imagínate, güey, a qué grado pasó la historia, güey. Y ya después, ya hacían ya música, tan madre, jiji, jajaja. Dijo, hay que poner música hasta la madre porque pues, eso es lo que nos aliviana y para la carretera pues sea amena, ¿no, güey? Entonces de repente, puta, dice, güey, ya me marcó la lamparita de la gas. No mames, güey. Sí, le digo, pues ya además, pues trata de no acelerarle tanto, o sea, de agarrar una velocidad constante, güey, para que no gaste tanta gasolina, ¿no? Ya sobre la autopista y vemos una pinche gasera así, pero que tenías que entrar, güey. Digo, güey, no mames, así inician las historias de terror, mamado. Así inicia este pedo, así inicia. Sí. No, nos metimos, nos atendió, güey, todo perfecto, sin mayor tema, güey. Pero la escena, güey, de ver la gasera escondida así. Ya te imaginas que te iba a recibir Freddy con el guante a darse, güey. Sí. Por lo menos dije, pues sí somos susceptibles a que nos asalten, güey. O sea, digo, más allá de algo paranormal, pues. En teoría lo paranormal no te puede tocar, salvo que tú, o sea, lo que hiciste de como de no hacer contacto visual es como lo correcto. De seguirme ya, bueno. Sí. Que hagan su desmadre. Hagan su desmadre, tú no te metes en su... Porque nunca está garantizado que ellos te están viendo. O sea, es como un fenómeno que ocurre paralelo, es como con los fantasmas. De repente hay los fantasmas que saben que estás ahí y son los menos. La gran mayoría de los fantasmas ni enterados están ahí, están en su cotorreo reviviendo una cosa, ¿no? Ese es como un fantasma que técnicamente está como casi que científicamente probado que existe, porque es el que es como una cosa traumática, muy posiblemente los esclavos, por ejemplo, ¿no? Y entonces algo que pasó ahí en esa carretera y entonces tú lo ves, pero ellos no te ven a ti ni se enteran que estás ahí. Sí, hasta que te le quedas ve. Y entonces ya ellos sienten como eso. Sienten la mirada de qué pedo y ay, no manches. Pero en principio te tienen que respetar. ¿Tienes amuletos tú? No, nada, así. 0. Así como estoy, así, güey. Yo tengo 2 amuletos. Ahorita no los traigo porque los tiene mi novia, justamente se los llevó porque hizo un viaje en carretera muy largo y entonces me gusta que vaya como protegida. Y tengo como los 2 practicando fuera del aire, que yo había practicado la santería porque una amiga era santera y después mi amiga se salió de la santería. Ella empezó leyendo las cartas y luego se volvió santera y un rato los dos anduvimos como viendo qué onda con ese cotorreo y era como muy bonito. ¿Pero tú también leías las cartas, güey? Yo sé leer las cartas, pero porque toda mi familia sabe leer las cartas por alguna razón. Ok, ya es como... O sea, mi tía sabe leer las cartas, mi primo sabe leer las cartas, mi primo Robin, y yo estudié con una alumna de Alejandro Jodorowsky, porque sí. Y ya no sé leer las cartas, pero tenía como muy buena intuición y en general podía con una baraja del tarot de Marsella. Y después, cuando mi amiga se volvió santera, me hizo como un par de paros y me clavé un rato como en la santería. Y pero ¿qué es la santería? La santería es una religión que viene de África, que tiene como distintos nombres dependiendo de dónde estés físicamente. Entonces, por ejemplo, si estás en Brasil se llama candomblé. Y es una religión suficientemente fuerte que es como paralela al catolicismo o al cristianismo. O sea, es como un poco como lo que pasó aquí, que tenemos a la Virgen de Guadalupe. Aquí la Virgen de Guadalupe es como una figura de los indígenas mexicanos que se tradujo bien. Y entonces, dependiendo de dónde llegó, muchos de los dioses de los santeros los tradujeron como a los santos cristianos para poder ir tú como santero a una iglesia y adorar a tus dioses, aunque en realidad estás en una iglesia. Pero son como 7 o 8 dioses y hay como dioses buenos y dioses malos.
y es en Haití se llama Budún, se llama la regla Lucumí de origen y es de donde viene. Y entonces viajó a todos los del mundo, candomblé, santería, Budún y me falta una. Y hay una versión de la santería que es como la versión mala o la prohibida, porque los santeros trabajan con los dioses, y los dioses son Ochun, Yemayá, hay distintos dioses, Eleba, y los paleros trabajan con espíritus. Y entonces lo que hacen es generalmente se roban huesos de los cementerios. Y entonces esclavizan a ese espíritu y trabajan con él. Y entonces el tema es que en la santería todo lo que hagas, bueno y malo, se te regresa 3 veces. Y entonces si tú trabajas como palero con espíritus, te puede ir muy mal después. Si se te voltea durísimo. Ya. O sea, pero eso es al, digámoslo así, al practicante o al usuario, o a los dos. O sea, si tú de repente dices, es que quiero, no sé, digamos que tienes como una situación en la cual tienes un enemigo comercial en el cual quieres como de, no, pues es que este güey es mi competidor y tiene un podcast que es más exitoso que el mío, y entonces voy a ir con un palero y le vamos a hacer un cotorreo para que le vaya mal. Entonces, primero que nada, corres un riesgo real de que lo que le haga al palero sea como lo excesivo y entonces termines matándolo o algo así como horrible, ¿sabes? Y luego, si de repente llega a salir mal y se te regresa a ti, pues te va peor a ti. Sí. Y al palero, el palero tiene que tener como mucho cuidado de las cosas que hace, porque cuando se le regrese, es casi seguro que va a estar condenado, pues. No manches. Cabrón. Sí, por eso es bien importante que cuando vayas con los santeros, vayas con los santeros y no con los paleros. Oye, ¿y cómo se identifica? Palo mayombe. ¿Cómo, pues, es el trabajo? O sea, digamos, la santería es muy bonita porque es como una religión en la cual casi todas las cosas que haces, es una religión, para empezar. Casi todas las cosas que haces son simbólicas. Sí hay sacrificios de animales, pero digamos que si tú sacrificas un pollo en la santería, ese pollito ya no regresa. O sea, porque ellos creen en la reencarnación también. Entonces ese pollito se libera y ya se va al cielo directamente porque lo estás utilizando para alimentar a los dioses. Y entonces cuando tú, como un dios de la santería, digamos que tú eres la ofrenda, eres Ochun, y entonces te dan un pollito, ese pollito lo liberas, ya se va, se acabó su karma. Empezó siendo abogado, regresó como pollo, lo compran un día, lo sacrifican y se va al cielo directamente, ¿no? Ajá. Pero la gran mayoría de las cosas que hacen los santeros no necesitan como un sacrificio de animales. O sea, la gran mayoría son cosas como bien ñoñas. Por ejemplo, si tú tienes un enemigo, lo que haces es escribir su nombre en un papelito y lo metes en un vaso con agua y lo congelas y lo tienes en tu congelador. Y eso hace que ya no se pueda acercar a ti. Pero son como cosas muy ñoñas. Entonces, por ejemplo, también tienen para pedir dinero, pero yo no me acuerdo si era, no sé, creo que es Ochun, y le dejas un pescado, o sea, compras un pescado, el pescado más bonito de la pescadería, y lo pones en un plato y le echas chochitos, grajeas, y le echas miel encima y lo dejas en un lugar muy bonito, en un parque muy bonito, y entonces eso ya lo ve Ochun, se lo puede llevar al cielo y dice, no, pues mi compa, ¿no? Pero casi todos son así. Muy pocas cosas realmente necesitan un sacrificio animal. Y por ejemplo, ahorita que mencionaste la parte de la santería, no sé si dijiste la palabra mala, pero como que hay buenos y malos. ¿El malo qué hace? El malo literal trabaja con espíritus que tiene presos. O sea, literal es el vato, se llama Paro Mayombe. Y entonces el carnal que ya se lo regresó 3 veces y le sigue echando candela. Pues va a un cementerio y se roban huesos. Si se pueden robar un bajo entero, una morra entera, o sea, sí, mientras más huesos tengas, más, y con eso crean no todos, o sea, hay diferencias, pues hay distintos, como tanto en santería como en Palo Mayombe y los paleros, hay como diferencias, y además depende mucho como de distintas escuelas, porque además pues hay distintos líderes espirituales y todo eso, pero en general algunos de los paleros trabajan con huesos de personas reales, pues personales. A ver, ahorita dijiste escuelas. O sea, es que son diferentes. O sea, si tú vas con unos santeros, como si vas a practicar candomblé en Brasil,
son distintos. Hay libros, puedes comprar libros y de hecho los compras en estas librerías espirituales que se llaman Yug, ¿te acuerdas? Ah, claro, güey. Vas y te compras ahí y vienen como los libros de cómo es la cronología de los dioses, pues son unos dioses y todos son familiares, amantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces todos se llevan entre sí, son como un chorro. Yo me acuerdo de algunos, no me acuerdo de todos. Me acuerdo de Ochun, me acuerdo de Yemayá, me acuerdo de Eleguá, y había unos hermanos también, y algunos son dioses de distintas cosas. Y tú vas con un santero a que te leen unos... Hablan en Garifuna. No, mentira, no es Garifuna. Hablan en un idioma africano, y entonces te leen unos como cocos, y los cocos te dicen de quién eres hijo, porque todos los seres humanos somos hijos de distintos dioses africanos. Y entonces te dicen, yo por ejemplo era hijo de Ochun, y entonces por eso mi personalidad era como era, ¿no? Yo era coqueto, etcétera, etcétera, porque eso es como el sexoso de los dioses cubanos, literal, ¿eh? Y sí hay como distintas escuelas, porque pues, es bien diferente el vudú que el candomblé, que la regla lucumí y la santería y los paleros. Y aún así, o sea, lo que vayas, generalmente lo que te dan como consejo es que vayas con alguien que venga directamente de Cuba, que sea como un santero cubano, para que te diga como su versión de la religión, porque es la más cercana, porque ya después se empiezan como a deformar, ¿no? Claro, lo que platicamos ahorita del compa que probablemente ni siquiera hizo algo y llegó a... Y luego hay gente que lo tiene como mal estudiado, mal leído, pero es una religión en la cual si quieres ser como un santero chido, eventualmente tienes que ir a Cuba a que te hagan como tu ceremonia chida allá y todo eso, y tienes que ir como escalando posiciones hasta que llegas con alguien que es como... Hasta la 33, tipo la masonería. Sí, porque tienes que ir con, o sea, de donde es el origen, ¿no? Ya, y si yo quisiera iniciarme como santero o cualquiera de los que está aquí, no sé, o sea, tampoco es que lo estoy diciendo que lo hagan, ¿eh? O sea, ni lo estoy invitando, pero ¿cuál sería el proceso para iniciarme, güey? Conocer un santero y platicar con él y ver de dónde viene y quiénes fueron sus maestros. Sobre todo si es mexicano, lo primero que tienes que hacer es como preguntarle quién fue su maestro en Cuba y todo ese tipo de cosas. Yo creo que sería más fácil ahorita. Yo tuve como 2 maestros en la santería, Juanito, que Dios lo tenga en su gracia, y una señora que se me acaba de olvidar su nombre, pero bueno, ella fue la que mi amiga me presentó con la señora y con Juanito, y luego resultó que Juanito no que lo hubieran corrido de la santería, pero resultó que Juanito le echaba demasiada crema a sus tacos y se atribuía cosas que no eran tan ciertas, y entonces él te la vendía como que era un santero como mucho más importante de lo que realmente era. Ok, claro. Y entonces por eso tienes como que tener cuidado, pero técnicamente lo que tienes que hacer es, una vez que conoces como un grupo, y poner atención y nada más ver como cuáles son, quién te cae bien, etcétera, etcétera, quién tiene como buena vibra, platicar con ellos y ver de dónde vienen y con quién estudiaron y todo eso, y eventualmente te vas a ver como quiénes son los que son. O sea, porque por ejemplo, entre Juanito y esta doña sí tenía una vida bien chida, o sea, tenía como una casa bien chida, tenía un consultorio bien padre, tenía como buenos negocios, siempre andaba como súper bien vestida, tenía un esposo bien guapo que tenía dinero y todo eso. Y Juanito no. El hecho real es que no. O sea, Juanito hacía como muchas ceremonias y le echaba como muchas ganas. Un poquito más el blog. Ajá, pero el hecho real es que no le iba tan bien. Ajá, y entonces como que dices, ay, Carmen, pues sí. Si eres santero, o sea, sí, pues vete con el que es exitoso. Nada, sí tienes que tener cuidado porque algunos de esos santeros que son exitosos, pues juegan con lo que le dicen el bajo astral. Ya sabes que hay como energías no tan positivas y energías positivas. Entonces tienes que tener cuidado sobre todo lo que tienes que tener cuidado es que, y eso me lo decía mucho mi amiga, me decía, es que hay veces que pides lo que quieres y tienes que pedir lo que necesitas, no lo que quieres. Qué chingón, ajá. Porque no necesariamente lo que necesitas y lo que quieres es lo mismo. O sea, tú a lo mejor querías regresar con tu chava que te encantaba y por alguna razón ya no está en tu vida y tú en ese momento que estás dolido no lo puedes ver, pero a la hora de que regresa, digamos que la chispa, vas a hacer un sacrificio, no sé qué, etcétera, etcétera, y logras regresar con ella y luego resulta que ella te pone el cuerno o alguna cosa así horrible, o a lo mejor ella resulta que está súper loca y un día amaneces y te cortó toda tu ropa, ¿no? Cualquier cosa. Tengo una amiga que justamente está como necia en regresar con un amigo, hizo todo así, movió todo en santería para poder regresar con él, regresó con él y luego resultó que el vato era como horrible persona. Entonces tienes que aprender a pedir lo que te toca y no lo que quieres. Qué gran consejo. Sí, porque además, sí, súper cierto. O sea, al final del día,
Y eso te lo dice claramente la energía Y es nata, ¿no? O sea, que es como una cosa del ego. Al final del día, si tú quieres algo a fuerza, sí te lo va a dar, pero ni siquiera sabes. El tema es si te conviene. Si te conviene o no te conviene. Antes de que me salga de la materia de la santería, la verdad, yo lo desconozco, en serio, nunca he ido con un santero. O sea, ¿cuáles son los costos estándar que te deberían cobrar? Quién sabe, ya yo hace mucho que no practico y dejé tuve que dejar porque tenía mi santo y tenía mi santo en la casa, tenía mi eleva, tenía mi, ¿cómo se llaman? Tienes como una representación del santo, así como esta calavera, pero tienes como sí, es un eleguá. Tienes tu eleguá en la casa y entonces tenía uno muy bonito y le tenías que, o sea, le pedías como ciertas cosas y entonces digamos que por ejemplo tenía yo un tema de dinero y entonces le ponías 3 montoncitos de billetes y los dejabas y lo alimentabas. Para alimentarlo le tenías que echar alcohol. Entonces comprabas un alcohol y se lo soplabas, le dabas un trago y le haces que se lo escupías, ¿no? Por cierto, me acabo de acordar que sí tengo otra anécdota paranormal de una vez que un amigo, que yo estaba justamente clavado en la santería, y una vez un amigo se cambió de casa y no sé por qué. Él era galerista y entonces fue a vivir en una casa y tenía un artista que era cubano y ese artista le había dejado un eleguá y mi amigo decía que le movían las cosas en la casa y que sentía como una vibra muy rara. Y entonces yo fui con su eleguá, o sea, lo sacamos porque lo tenían guardado así y entonces alimenté al eleguá y a partir de que alimenté al eleguá le expliqué qué eran las cosas que tenía que hacer. Ya el eleguá estuvo contento y ya no le movían las cosas en ese departamento. Pero sí fue como esas cosas en las cuales él no sabía que tenía que alimentarlo, este vato lo dejó ahí y pues tenían a un dios ahí. Pues es como el eleguá que tienes ahí es seguro todos los santeros que estén viendo el programa van a desmentar madres, van a decir que te estoy diciendo todos los nombres mal, pero bueno, técnicamente es como una representación, es como digamos como un beeper, ¿te acuerdas de los beepers? Sí. Que tú le escribías, o sea, le hablabas a una señorita y le decías, señorita, quiero mandar un mensaje a la señora. Sí, a mi papá, oye, que por favor me puedes traer una monografía de no sé qué y lo tecleaba la verga. Y entonces llegaba hacia el beeper a tu mamá, así que, ay, este baboso, ¿no? Entonces el eleguá es como un beeper que tienes como contacto directo con ese dios. Y entonces tú le pides cosas al eleguá y como ya tienes. Como el mensajero. Ajá, es el mensajero. Ok. Y entonces pues tienes que alimentarlo y cuidarlo. Pero ya no me acordaba de eso, fíjate. No manches, esa también está buena, porque aparte, digo, si desconoces del tema, sí, así como este gallo que muy probablemente lo desconocía, tenía ni idea. Para él era una estatuita ahí, ponla en la esquina, ¿no? O sea, por desconocimiento, ¿no? Y de hecho le tenían como miedo y por eso lo pusieron como ahí. Entonces dije, no, pues lo tienes que sacar y lo tienes que tener como en un lugar donde, o sea, como lo más importante de la casa, pues, o sea, que esté como en una entrada. Entonces entras y está el eleguá ahí y tienes que tener como sus velitas y tienes que tener como las cosas que le gustan, ¿no? Órale, qué chingón. Y te digo, bueno, más bien, mi primera pregunta es, ¿se le puede pedir cualquier cosa al santero? Pues ese es el chiste, porque de que le puedes pedir cualquier cosa, sí. De que alguien te va a decir que sí, sí. El tema es, pues eso, si lo necesitas. Luego la otra es, ¿qué es lo que estás pidiendo? Y qué tanto se necesita para que lo cumplas, ¿no? Porque de repente cuando pides cosas como muy complicadas, ahí es donde entran como los sacrificios. Yeah. Y entonces puedes hasta, no sé, pueden hasta matar cabras, pues, para alimentar, porque mientras más grande sea lo que necesitas, más energía se necesita para que llegue tu pedido hacia ese dios en específico y entonces pueda él mover las cosas para que se cumpla. Y el tema es eso, que pues, son cosas que tú tienes que medir. O sea, yo lo sé ahorita como por experiencia. Pues que mientras menos pidas es mejor. Y mientras más, o sea, que la gente se pone muy necia y entonces esa fuerza es que es como más dinero, regresar con una persona o tener como alejar a un enemigo, todo ese tipo de cosas. Siempre es bueno que consideres antes si no vale la pena pues aguantarte tantito, claro, porque al final del día estás, o sea, le puedes pedir y va a haber gente que te lo quiera dar, ¿sabes? O sea, porque siempre va a haber algún santero medio de dudosa procedencia que te diga, sí, yo te lo cumplo, ¿sabes? Necesitamos 5 cabras o necesitamos esto y lo otro que más allá, 5,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Pero sí te puedes gastar un barro, o sea, de hacerte tus dioses te puedes gastar un barro. Yo tenía una pulsera bien chida que esa sí era como mi amuleto más machín y esa me salió bien cara, era como 4,000 pesos, una cosa así. Entonces, de que puedes gastar barro, puedes gastarte el barro que quieras.
Ya. Pero el tema es, siempre tienes que estar como muy bien asesorado y buscarte a alguien que sea como muy honesto y que te diga además como qué cosas te puede cumplir y qué cosas mejor no le mueves, ¿no? Sí, o sea, eso déjalo por este lado, deja que fluya, ¿no? O sea, y relájate un chingo, ¿no? Qué loco, fíjate, güey. O sea, Sí, porque digo, conozco varias personas que son como muy allegados al tema, ¿no? O sea, pero la verdad jamás habíamos platicado de este tema, o sea, no hay libros. tengo ni idea. En la Yuga hay un libro que es como el libro, hay como 3 o 4 libros que puedes conseguir porque además ya otros libros a partir de cierta cantidad de conocimiento, pues ya son libros que tienen solamente los santeros, ¿no? Y entonces Ya. son difíciles. Pero hay un par de libros que están en impresión que puedes conseguir, son muy bonitos. Que es porque como al un final- starter pack. Sí, digámoslo así. Ajá. Y más te explica como cuáles son las relaciones entre los dioses, por un lado, y además te explica como de dónde vienen, quién se supone que son, porque no está completamente 100% seguro de qué parte de África salen ellos. Digo, supongo que tomen en cuenta que todo esto que yo aprendí lo aprendí hace más de 10 años y entonces a lo mejor ya hay un libro nuevo que te explica todo eso. Pero al principio era como complicado y había un par de libros que eran los que podías conseguir en Yug. Y en el libro que conseguí en Yug, sí me di cuenta de, pues eso, de las relaciones entre los dioses y más o menos de dónde venían y cómo esta diáspora africana había caído en distintos lugares y cómo se habían cómo habían evolucionado con las bases de la regla Lukumi, las distintas religiones a partir de eso, pues, o sea, como en Haití era una cosa, en Cuba era otra cosa, en Brasil es otra cosa. En Brasil es tan grande que es como paralelo a la religión normal y corriente, pues, o sea, es tan así que es como si nosotros... Sí, como católico, haz de cuenta, ¿no? Ajá, básicamente. Cristiano. Entonces está como completamente permeado en la cultura, pues. Güey, yo leyendo Los hábitos atómicos, güey, no mames. Son formas. Y al final del día yo dejé eso y cuando tuve que ir a mi leguado, tuve que ir a dejar a un lugar en específico y le tuve que poner una ofrenda para poder como decirle, te agradezco todo lo que me diste. Ni Cámara, te gracias. debo, ni Sí, le debes. sí, exacto. Todos a mano, carnal. Y entonces tuve que ir a Tepoztlán en un lugar a dejarlo muy específicamente para que pudiera yo cortar como relación con él. Y ya a partir de ahí mi amiga se clavó como en otras cosas y entonces es la que te digo que le pregunté un día, le digo, ¿cuál es el como amuleto que puedo traer como para estar chido? Que no me pase nada porque a mí me gustan mucho las cosas de miedo, entonces pues, siempre hay como el riesgo de que algo se te pegue. Sí. Y ya me dio un Metatron y ahí me quedé yo. Ah, no, pues Traigo un Metatron general y una medalla de San Benito. Ah, Porque el San Benito tiene el Vade Retro Satana, ¿lo conoces? no. Uy, van a enloquecer, chavos. A ver. El Vade Retro Satana es una oración que está en la medalla de San Benito y es una oración que tiene atrás de cualquier medalla de San Benito, en realidad no es San Benito, en realidad es de los curas benedictinos y es de una abadía y aquí está, mira, es esto. Ok. Y entonces ahí si ves puras letritas, ¿ok? Esas letritas son partes de una oración. Y entonces, aquí medio se alcanza a ver. Aquí dice BRS. Y entonces es Vade Retro Satana. Y toda la oración que está aquí, se los paso para que puedan ver en la pantalla gigantesca. Es como relativamente fácil de encontrar y es una expresión latina que dice apártate de Satanás, una oración medieval católica. La idea es que esta medalla, los curas que hacen exorcismos se hacen un anillo con esta medalla y entonces en la parte de atrás que tiene esta oración es la que usan aquí al centro, pues entonces el anillo de los exorcistas tiene el San Benito y el texto está bien bonito, dice Crux saca sit mihi lux, non draco sit mihi dux, Vade Retro Satana, nun consare mihi vana, sun mala que elibas, ipse venena vivas. Entonces dice, que la Santa Cruz sea mi luz, que no sea el dragón mi señor, vete atrás Satanás, nunca me persuadas con cosas vanas, es malo lo que das de probar, bebe tu propio veneno. La teoría es que, la historia es que en una abadía benedictina, a unas pobres monjas hubo un ataque espiritual, entonces ya sea demonios o algo así, nunca te explican exactamente qué fue, pero agarraron la Biblia y encontraron esta oración y con esta oración estuvieron diciéndola toda la noche hasta que el ataque espiritual acabó. Y entonces es por eso que en las medallas de San Benito está esta. Y a mí me gusta mucho, los San Benitos me gustan mucho y son como lo que normalmente traigo. Vale, güey, qué chingón, ¿eh?
Sí. Bien, bien. Y al final también, digo, o sea, tú tienes que tener en tu cabeza que a ti te protege, ¿no? Sí, al final del día lo que hace mucho pues eso. De un tema personal, o sea, que tú te sientas bien y que tú sabes que estás protegido, ¿no? Y eso va a ser el 30% de la chamba, porque si tú no crees o si tú dudas de esa protección, así como, ay, es que quién sabe quién me lo dio, pues, no estoy seguro, pues no te sirve de absolutamente nada. Ahí te va. Yo una vez encontré afuera de mi casa, caminando de regreso. Mi mamá vive como es mi vecina y entonces luego yo voy a verla todos los días para ver que esté bien y me regreso caminando. Y en la calle había una cruz negra, pintada de negro, rota de vidrio. Y la tengo en mi casa. O sea, literal la agarré en la calle y la metí a mi casa y ahí la tengo. Es como la peor práctica espiritual que puedes hacer. Es como te encuentras una cruz que es negra, que está rota, en la calle, tirada. No la agarras, ¿no? Claro. Nunca me ha pasado nada. ¿Por qué? Porque yo tengo como la autoridad espiritual para decir no me va a pasar nada. Y no me va a pasar nada. Y nunca me ha pasado nada. Y es simplemente porque es como la primera película de Freddy Krueger, le quitas el poder. Sí. Y entonces, pues ya, la agarré y la tengo ahí, me gusta mucho y es como una cosa que es muy mía, pero nunca me dio miedo porque siempre he pensado que con lo que tengo es suficiente como para que me proteja. No, y no sabes si a lo mejor estaba puesta, o sea, para ti, ¿no? O sea, sí, de destino, de la palabra que le quieras poner, pero, o sea, ese tipo de cosas no se te atraviesan. Ah, no, de gratis no. Sí, güey, ¿no? No, de gratis no. Además es chistoso porque poco antes había una cruz que siempre me había querido robar y me daba mucha pena porque estaba originalmente en un árbol y se cayó, y cuando se cayó del árbol dije, pues aquí es de dónde. Pero esa en particular creo que posiblemente no la podría haber agarrado. Está en el edificio que es vecino de mi casa. Termina la cuadra de mi mamá, empieza en un edificio de una cuadra entera. Y donde grababa Papá Soltero, por cierto. Y estaba esa cruz en el árbol. Y esa no la pude agarrar y no la quise agarrar. Estaba tentado, pero muy posiblemente era una cruz de alguien. Sabes de que alguien tuvo un accidente ahí y ensució su cruz. Y poquito tiempo después de que se acabó esta, me encontré esta yo y la decidí agarrar. O sea, la vi y dije, no, pues vámonos. Y se quedó en mi casa. Entonces, pues sí, pero... ¿Y la arreglaste y así? Así tiene que... Está rota y está ahí en mi casa. Y de hecho, cuando yo estoy sentado trabajando, cuando le da la luz, la veo, pero al revés, en la parte de arriba de... ¿Volteada? Sí, volteada. Y eso se supone que es el símbolo del satanismo, en teoría, ¿no? ¿Quién sabe? Porque el 666 tampoco es tan cierto que sea como un número satánico. En realidad es que... es como una dualidad. Yo tengo este tatuaje, que es una cruz, y está al revés. Sí. Y está al revés porque a mí me da mucho coraje como ciertas cosas del catolicismo que creo que son como prácticas feas, pues, porque le hacen daño a mucha gente que yo quiero mucho. O sea, por ejemplo, pues el hecho real es que el catolicismo no acepta de todas las personas trans, ni acepta a los homosexuales, están en contra del aborto, a pesar de que se ha probado que no es como que la gente quiera abortar porque quiere abortar, sino porque es una situación limítrofe en la cual no pueden hacer otra cosa. Entonces sí siento que el catolicismo es es como los fans de Tool no son, o sea, Tool no es malo, Tool la banda de metal, ajá, no es malo, pero sus fans son pesadísimos. Sí, güey, mamadorcísimo. Es lo mismo con Jesús, o sea, el catolicismo no es malo, pero sus fans pueden ser gente muy tóxica. En todas las religiones hay gente muy tóxica, en los santeros, en los judíos, todos puede haber gente que es muy tóxica, que tiene una visión muy trastornada de la situación, muy blanco y negro de la vida, en la cual acomodan a la gente como en lugares y de ahí no se mueven, ¿no? Entonces, esta cruz me la hice después de una película que se llama The Devils, que es una película que está prohibida mucho tiempo en Inglaterra, que está basada en un libro de Aldous Huxley. Entonces, el chiste es que queman a un cura, pero queman a un cura vivo porque es un contrincante muy poderoso para el rey de Francia en ese entonces. Se llaman Los demonios de Loudun, el libro original de donde sale. Y me dio tanto coraje que de repente tuvieran tanto poder estas personas como para de verdad agarrar a un vato que no querían y nada más quemarlo y decirle, no, pues es que está poseído y es una mala influencia y todas estas monjas están sobre su influencia y tenemos que acabar con él, y entonces lo queman, pum, ¿no? Y entonces decidí hacerme porque si lo ves hacia ti, te da a entender que a mí no me gusta la religión, pero para mí es una cruz normal y corriente. Esto te iba a ir a decir. Y entonces esto quiere decir que creo en algo, pero no necesariamente, o sea, creo en un Dios, creo en algo más grande que yo, no sé que sea eso, pero y es mío, y no es lo mismo
que todas las religiones organizadas. Generalmente las religiones organizadas terminan medio mal, creo yo. O sea, es mucho poder para alguien tener. Y en la santería y en todas, pues. Pues en general, ¿no? O sea, Sí, cualquier cosa, el güey que desborda poder, porque aparte el poder es mucho más arriba del dinero y mucho más arriba de ciertas cosas, ¿no? Digo, ponderándolo, un ejemplo así, pero el güey que es poderoso siempre se va a desbordar, ¿no? Yo no sabía, pero el otro día me enteré una cosa muy loca, que es que en el Vaticano no hay nacimientos. Nadie nace en el Vaticano. Y entonces como... Llega la gente. Y hay gente que vive ahí y todo ese tipo de cosas, pero no hay nacimientos, pues. Ah, chinga. El otro día me contaron así, me quedé, ¿cómo crees? No manches. Sí, o sea, en la parte central Sí, donde sí, está sí. la ciudad no hay nacimientos. Todos alrededor y... Sí, lo que quieras, si hay alguien afuera o si de repente van a dar luz, salen, lo que quieras, pero no hay nacimientos. ¿Y por qué? Supongo que es una forma de impureza, que obviamente tiene como referencia al sexo y a la claro. concepción y todo ese tipo de cosas. Algo vieron en el... ¿Cómo se llama? ¿Has visto las tiendas de brasieres de las monjas en el Vaticano? No. Son unos brasieres que cabe una persona ahí metida, pues, o sea, son unos... y todos tienen una medallita. Pues sí, son monjas. Claro. Sí tiene completamente sentido, ¿no? O sea, ni modo que estaría muy divertido, estaría padre que vendieran como cosas más Atrevido. así de modelos para monjas en rojo, pero no, todo es como ropa, pues. Sí, súper tradicional, por así ponerle un... O sea, se tienen que vender, pues, porque no, pero no es, o sea, es una ciudad montada con base en toda una religión, entonces es muy diferente a una ciudad real. Sí, porque incluso, por ejemplo, has visto que, bueno, dicen por ahí que en el Vaticano tienen algo que es el cronovisor, ¿no? Que el cronovisor pues, es ese Viewmaster, donde puedes ver cualquier época del tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una regla escrita en el Vaticano, actualmente publicada, que dice que si tú inventas una máquina del tiempo o por alguna circunstancia viajas en el tiempo, no puedes ir a ver a Jesús. O sea, puedes hacer el cagadero que tú quieras con el tiempo. Sí, pero no te puedes meter con eso. Pero no puedes ir a ver a Jesús. Porque obviamente, al ir a ver a Jesús, bueno, cambias mi toda teoría, la historia del mundo. Mi teoría es que en el momento en el que tú ves a Jesús, muy probablemente el Vaticano desaparece. O sea, casi estoy seguro que mueves algo ahí y el Vaticano desaparece. Entonces, yo tengo la teoría de que en alguna de esas realidades de los multiversos, algún güey fue a visitar a Jesús y desapareció el Vaticano y todo lo que representa. Entonces, por obvias razones, dijeron, no, en las demás realidades está prohibido. Y dice, y esa acción será penada con la muerte. O sea, a mí lo único que de todo este pedo digo, ¿para qué hay una regla así? O sea, si hay bueno, para mí cuando hay una regla es porque algo ya pasó. O sea, no inventas una regla para, bueno, vamos a prevenir si algún güey viaja en mi tiempo, amiguito, y vemos que no hay un cagadero, ¿no? Yo me imagino que es porque ya pasó ese pedo, güey. Sí, en alguna de las tantas realidades alternas que hay en este mundo. Estoy completamente seguro que ya pasó como para prever algo de ese tamaño. O sea, y es muy específica la regla, o sea, es tan específica que es ridícula, güey. O sea, no sé cuántas personas... O sea, lo más normal es que cuando piensas en un viaje en el tiempo, güey, me imagino hace 10 años y me doy información. O sea, es el primer pensamiento a lo mejor. Nada más es loco, como esas ¿no? cosas como muy complicadas, porque el hecho de es cualquier cosa que muevas Vale, madre. sí, exacto. Puedes influenciar el resto de la historia humana para bien o para mal, porque tú no sabes si pides un taxi, digamos, no sé, te regresas a la Alemania y de repente paras un coche y ese coche a lo mejor era el que iba a llevar a Hitler a no sé dónde, pues entonces ya no llegó. Ajá, y puedes cambiar toda la historia humana. Claro, o sea, es claro, muy claro, difícil claro, ser claro. solamente un espectador, o sea, lo que sea es una mosca o alguna No, cosa así. no se puede. Sí, no. Sí, está súper loco. A mí me gusta mucho ese tema de los viajes en el tiempo y más como actualmente la ficción lo ha metido en todo a huevo, ¿no? O sea, ahorita de repente algunas cosas ya se me hacen un poco forzadas. Sí. O sea, que siento que ya no debieron de haberle metido tanto a la temática de viajes en el tiempo. Y hay unas joyitas que adoro, que son ciencia ficción y que digo, güey, está bien hecho este pedo, güey. O sea, o alguien le metió tantito coco.
Sí, tienes que hacer una ecuación muy complicada para poder calcular qué es lo que va a pasar. Digo, al final del día, a mí me gusta mucho esta de 12 monos, por ejemplo. Uf, que es una joya, pero está como muy bien pensada. Ajá. Pero luego hay otras que, pues sí, la neta, no. Sí, no. A mí no me da tanto miedo. Es que nunca... Sí, he visto como fotos de la gente que supone, o sea, que de repente tienes que estar usando algo que no... Sí has visto esas fotos, sí, en el tiempo. Pero a mí eso... Sí, de repente el gallo ese que está, creo que en la pelea de Mohamed, ¿no? Que está, pues básicamente tomando una foto. Sí. Es más, casi se puede ver que es un iPhone, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que sí? No tengo ni idea. O sea... Pero tú internamente tú dices sí o no. Pues lo que pasa es que el tiempo no es como una cosa lineal. No. O sea, al final del día el Para tiempo es como, y además tiene mucho que ver cómo lo recordamos y todo ese tipo de cosas. Y además, nunca nada te va a garantizar o sea, perdón que lo diga, pero nada me garantiza que que ustedes, todos los que están aquí, y la gente y mi novia sean como mi experiencia nada más. O sea, a lo mejor yo me voy y tú ya no existes, ¿sabes? Y eso es como una cosa que es real. O sea, a lo mejor para ti es lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor para ti yo me voy y es así, pues ese güey no existe, es algo que yo esté frente a él, pues. Entonces nunca vas a saber cuál de las realidades, y estamos en cuenta que somos millones de seres humanos, la cantidad de realidades paralelas que están existiendo al mismo tiempo, pues son muy grandes. Y no hay ninguna garantía de que el mundo para mí sea como para el resto de las personas. Como la teoría esta de qué pasa cuando se cae el árbol y nadie lo oye. Y nadie lo oye, entonces se cae, hizo un ruido al caerse o no hizo un ruido al caerse porque nadie lo... Es como este cotorreo de cuando abres una página y no te abren porque están cargando los anuncios y entonces está como el artículo entero, pero todavía no llegas a esa parte, entonces tienes que esperar a que cargue el anuncio antes de que aparezcan las letras de la parte que sigue. Yo así me lo imagino que es, o sea, de repente yo puedo saber que hay un bosque de Chapultepec, pero no me garantiza nada que ahorita esté. O sea, que se va cayendo, que se va creando conforme lo vas viendo, ¿no? Sí, o conforme yo llego a Chapultepec y antes no estaba. Y sí sé que se puede hacer como pruebas y todo eso, pero ya hay una intención. O sea, si yo te digo, bueno, vamos a checar ahorita que haya un árbol en Chapultepec, pues ya hay una intención, ¿me entiendes? Claro. O sea, porque entonces ya tienes que hablarle a alguien. Oye, ¿estás cerca de Chapultepec? Sí. Oye, asómate a ver si hay árboles, ¿no? O sea, ya es una cosa distinta. O si piensas en eso y de repente llega tu amiga y te dices que estuve en Chapultepec todo el día, es distinto. Claro. Tú no estabas. Sí, no, para ti no existe. No existe. Sí, la verdad es que sí, probablemente no sea así. Oye, qué chingón, ¿eh? Sí. No, yo lo había pensado en la parte del sonido. O sea, de la teoría esta de qué pasa cuando un árbol se cae en un lugar donde nadie lo escucha. ¿Hizo un sonido o no hizo un sonido? No sabes. Técnicamente no. No sabes. Es que nadie quiere preguntar. Le preguntas a un pájaro que no conoces, así, a una martucha que anda así en Rusia. Sí hizo un sonido al caerse del árbol mientras nadie lo escuchó. Y si pones una grabación, entonces ya hay una intención. Ya, exacto. Ya no puedes el experimento, pero para nada, ¿no? No manches, güey. Qué chingón. Güey, qué chidas experiencias, ¿eh? Ya estamos muy volados, chavos. Sí. Pues explicar rápido nada más qué libro se puede conseguir sobre santería. Ajá. Porque si quieren checarlo, porque la verdad es que vale la pena, es una religión muy bonita. Ok. ¿Sabes dónde hay muchos santeros? En Nueva York. No manches. Porque hay muchos cubanos. Claro. Y hay un par de libros más que no sé si los conozcas. Hay un libro que es importante que se llama Las enseñanzas de Belcebú. No, Las enseñanzas a su nieto. Ajá. Y eso también lo puedes conseguir ahí. Mira, en Amazon ya los venden todos, está chido. Venden el manual de Legua, las obras de Legua. Sí se venden muchos y está chido. Y la neta, vale, o sea, si algún día tienen Yoruba, si tienen algún chance, los Yorubas son los que salieron de África para el resto del mundo. Ya. Santería Yorubia de Blanco Celia es el que yo compré. Y no hay ofertas destacadas, cuesta 589 pesitos. Y lo pueden conseguir en Amazon. Y supongo que lo pueden pedir también en la librería Yuk. Pero aunque no tengas idea de nada, ¿sí podría ser un gran starter pack? Sí. Ok. Y está bonito. Además, de verdad, es una religión muy bonita. O sea, a lo mejor ya no lo practico lo que sea, pero agradezco mucho mi tiempo que pasé ahí. Y pasaron buenas cosas en tu vida.
Pues aprendí muchas cosas y además pues sí son como prácticas espirituales que te dan, o sea, porque nunca sabes cómo es el mundo espiritual, o sea, no sabes, o sea, yo creo que es como Constantine. ¿Has visto Constantine? Sí. De mis figuras favoritas, que hay un güey que tiene como todas esas cosas y es como una mezcla de dioses y vampiros y todo ese desmadre, y entonces en el cielo están todos ahí, ¿no? Y dependiendo a quién le hables es quien te hace pone atención, pero todos pasan al mismo tiempo un poco. Sí. Entonces sí creo que andan por ahí todos, Los Ángeles, Metatron, todos andan por ahí, nada más es cosa de a quién le hables tú. Sí, de que le hables de la manera correcta, ¿no? Y que estés en el camino correcto para que probablemente haga caso de la petición, no sé, supongo. Pero es muy bella, técnicamente, o sea, toda la historia de cómo nacieron y cómo se fueron y cómo se hizo la diáspora es muy bella, entonces sí lo recomiendo mucho. Qué chingón, güey. Oye, necesitamos hacer una segunda parte porque nos falta bajar chingón de temas, güey, que medio estábamos tocando al principio, antes de que empezáramos a grabar, obviamente, pero ya debemos de llevar como hora y pico, ¿verdad? Sí. 1 hora y media. Sí. Chorpi, de verdad, increíble estar contigo. Gracias por todo. Gran amigo, sigue subiendo cosas bien chingonas al Insta porque disfruto un chingo ver tu Insta. Me emociona saber que publicaste algo, güey, porque sé que siempre publicas cosas chidas. Entonces, para que la gente pueda seguir como... Estoy como Choc Pereira y se escribe Choc, CHUCKPEE, y hasta hace relativamente poco en mis historias destacadas podías ver tus cosas como mis San Benito y todo ese tipo de cosas. Entonces, chéquenlo, porque siempre subo mis cositas que me encuentro así de cosas espirituales, también las subo. De hecho, aquí está mi cruz. Esta es mi cruz que me encontré en la calle. Esta es mi cruz que me encontré en la calle. Yo me la imaginaba diferente. No, güey. es una cruz de vidrio ahí rota, fea. No está tan mal, ¿eh? No, yo me la imaginaba. Yo la amo. Yo me la imaginaba completamente diferente. No, está muy bonita, por cierto. Sí. Oye, qué chida. Va a salir aquí en medio de nosotros, si se puede. Esta imagen, no manches, qué bien. La verdad es que sí, son de esos Insta que vale la pena seguir y que siempre publicas cosas chidas. Radio, ¿dónde podemos escuchar para que la gente te escuche? Los sábados de 10 a 12 en Reactor, los sábados de 10 a 12, 105.7, y los lunes a las 8 de la noche en Código 21 Radio, que se escucha en Spreaker y se escucha también en Spotify después. O sea, cuando acaba el programa ya se sube inmediatamente. Entonces, y los dos, el lunes o martes generalmente subo en mi SoundCloud. En todos estoy como Chorpi, CHUCKPEE, y lo subo a SoundCloud, mi programa. Ya se queda como podcast, sí. Ahí, ¿no? Órale, qué chingón. Y si alguien quisiera contratarte para hacer Twitter, Twitter es donde te podrían también buscar. Instagram, siempre respondo, nunca no respondo. Ya. Me choca la gente que no responde. O sea, cuando te escriben en redes y tú no pelas, es como de, pues, ¿por qué no? Pinche mamador. O sea, siempre respondo. Pues qué chingón, amigo. Muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco infinitamente que vengas aquí. La verdad que estuvo muy académico, güey. Sí, no te imaginabas que era tan clavado. No, jamás, güey. O sea, medio me dijiste apenas que nos vimos en la premier de Jalo Terrajas, sí. de Jalo Terrajas, bueno, ya la acabé. Sí. Ya me la reventé ahí, nos vimos y medio me dijiste así de rápido acabado, que sabías un chingo de temas, pero la neta jamás me imaginé, güey, que le supieras tanto, güey. Entonces, algo que les quisieras decir a la banda. No, pues cómprense su San Benito y siempre tráiganlo. Y cómprense su Metatron y siempre tráiganlo. Es como lo que más sé yo que los protege. Entonces, pues con eso ya la arman. Pues ahí está, chicos. Nos vemos para el siguiente podcast. Estos son los misterios del mundo.